Bien, bienvenidos a todos y todas, nuestros apoderados, alumnos, público en general. Hoy día nos encontramos en un programa especial en este mes de la patria, ¿verdad? En este mes donde vamos a celebrar, conmemorar lo que es el 18 de septiembre, con sus distintos matices en cuanto al proceso historiográfico de lo que es la emancipación de Chile. Tenemos un invitado especial que nos va a proyectar, ¿cierto? Ciertas imágenes y cierto contenido frente a este proceso de emancipación que ha vivido Chile y ciertos países de América, ¿cierto? Por ahí por el siglo XIX. Hoy día, en este programa, vamos a conversar de la independencia de Chile, vamos a conversar de este proceso bastante interesante, de la primera Junta de Gobierno, el Cabildo, ¿verdad? Sus distintos actores que finalmente fueron configurando lo que es este proceso de emancipación en la historia de nuestro, o el inicio de la historia de nuestro país como un país, entre comillas, republicano. Hoy día tenemos de invitado al periodista de la Universidad de Concepción, don Francisco Darmendray Salvo, miembro del Instituto de Investigación Historiográfica José Miguel Carrera, diplomado en Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, diploma sobre la independencia en el Biobío del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción, quien nos va a estar entregando algunos datos, algunos análisis, ¿cierto?, referentes a este proceso que se inicia, al parecer, ¿cierto?, un 18 de septiembre de 1810, y ahora vamos a saber también cuáles son sus hitos más relevantes y si realmente este proceso se inicia acá. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a ustedes, un cordial saludo también a toda la comunidad escolar de respectivo establecimiento y un agrado estar presente en el programa. Muchas gracias. Muy bien. Hoy día también nos acompaña el profesor de Filosofía y Religión, Miguel Ángel Rosell, para sus análisis y preguntas. Hola, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludo a toda la comunidad inglesiana, apoderados y alumnos del canal Historia Activa también. Y Francisco, bienvenido. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar presente con ustedes y poder contar en estos minutos un pedazo importante de nuestra historia. Así es. Bueno, invitar a nuestros estudiantes, apoderados, público en general que está aquí en el chat, ¿cierto? Que deje sus comentarios, sus opiniones, consultas también, ¿verdad? Referentes a este proceso en un mes que se nos acercó rápidamente en tiempos de pandemia, así también como se nos acerca nuestro próximo o nuestra primera publicación escrita, ¿verdad? Un libro, Profesores en tiempos de pandemia, que ya está a punto de publicarse. Así que los invitamos a reservar también, porque es una edición limitada donde participan 30 profesores a nivel nacional contando su experiencia frente a las clases online, frente a las vivencias, experiencias, problemáticas y desafíos de lo que se ha presentado en este 2020. Francisco, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar. Voy a iniciar una presentación. ¿Sí? Sí, pero antes de entrar a la presentación, bueno, reitero el agradecimiento al programa. ¿Por qué? Porque el 18 de septiembre es una fecha muy importante para la historia nacional. No obstante, desde ya les cuento que no se conmemora la independencia de otro país, ni mucho menos, pero de alguna manera marca el inicio del proceso de emancipación nacional. Ya, yo me acuerdo, y disculpen que haga este comentario, me acuerdo cuando estaba en el colegio, en la educación básica, siempre me enseñaban de que el 18 de septiembre se celebraba la fiesta patria y la independencia de Chile, pero con el tiempo uno va indagando que no es así. No obstante, hay que aseverar de que esta fecha sí marcó una importancia en lo que sería este proceso. Eso es lo que vamos a analizar ahora. Así que, ¿te parece si comenzamos? Sí, por Comenzamos con la supuesto. presentación. Bueno, por mientras quiero mencionar que el 18 de septiembre no nace por casualidad. Ya tiene varios motivos por los cuales se llegó a esta fecha y que me gustaría, con el permiso de usted, ir comentando un poco. ¿Ya? Es un proceso complejo que se arrastra ya desde el siglo XVIII. La independencia de Chile en términos pedagógicos tiene diversas causas. ¿Ya? La mayoría de los historiadores, como dije en términos prácticos, ha decidido delimitar en causas indirectas y una causa directa para lo que sucedería después, no solamente en Chile, sino que en buena parte de lo que eran las colonias de España, ¿no es cierto?, que tenía la corona española en América. Hay que contextualizar que
ya en la segunda mitad del siglo XVIII, la corona española estaba viendo un proceso de decadencia, si se puede decir, en varios sentidos, militar, en términos administrativos. Y como mencioné anteriormente, hay causas indirectas y causas directas que desembocaron los sucesos del 18 de septiembre y el proceso de emancipación nacional. Voy a abocarme específicamente a lo que pasó en Chile. Entre las causas indirectas se sostiene, por ejemplo, la ilustración, el proceso de ilustración que vivió Europa durante el siglo XVIII, la idea de libertad, la idea de derechos, de igualdad, entre otros factores. También se cuenta la expulsión de los jesuitas en el siglo XVIII desde los territorios americanos. La orden jesuita es una orden muy importante, no solamente en el ámbito religioso, también en el ámbito cultural. Ellos administraban la gran parte de las bibliotecas de las universidades en América, así como también en términos económicos. La orden jesuita ostentaba muchas haciendas, tenía muchas propiedades, que cuando fueron expulsados posteriormente fueron expropiados. Dejó un enorme vacío la expulsión de esta orden. Esa sería una consecuencia indirecta. Otra consecuencia indirecta es la independencia de los Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos declaró su independencia en 1789 y posteriormente después se produjo una guerra con Gran Bretaña, cuyas consecuencias fueron su emancipación. Al parecer sirvió de modelo para muchos que era posible en un futuro zafarse del yugo del país que está haciendo, del conquistador, si se puede decir. Este modelo se ha replicado después en nuestro país. José Miguel Carrera utilizaría como inspiración la independencia de los Estados Unidos. Y la Revolución Francesa. Claro que eso sí hay que hacer una salvedad. En términos políticos, la Revolución Francesa claramente dejó una huella en la aristocracia acá criolla, lo que dije antes, el tema de la ilustración, por ejemplo, de las ideas de libertad, igualdad, fraternidad. Pero eso sí, existe una discusión al respecto si caló tan hondo, porque los horrores que se vivieron en la Revolución Francesa, en la época de Robespierre, con el uso de la guillotina, no dejó precisamente muy buena impresión a los criollos acá. Más bien quedaron todos horrorizados por lo que se estaban enterando, lo que pasaba en Francia. Entonces existe cierta discusión al respecto de algunos historiadores. Pero todas las causas que mencioné anteriormente no son suficientes como para desencadenar los procesos que vamos a conversar a continuación. Faltaba, como se dice, algo directo, algo que detonara esto para que comenzara la independencia, si lo puedo llamar así. Reitero, estoy usando términos pedagógicos, esto es un proceso más complejo, esto puede estar para un seminario aparte y con varios expositores. ¿Cuándo entonces, qué causa la causa directa de todo esto? La invasión de Napoleón a España. Hay que recordar que estamos a principios del siglo XIX y Napoleón primero dominaba Europa, ya, el imperio de Napoleón. Y resulta que él había decretado un bloqueo continental contra Gran Bretaña, que era su principal adversario. O sea, no podía derrotarlo en el ámbito naval, militar, por lo tanto, con represalia decidió hacer un bloqueo continental. Pero Portugal no se sumó a este bloqueo por términos económicos. Si se sumaba, era la ruina económica para ellos. Napoleón, como represalia, ordena entonces invadir Portugal. Pero si ustedes miran el mapa de Europa, van a encontrar que para pasar a Portugal tenía que atravesar España. Por lo tanto, le pide permiso a las autoridades españolas, a la corona, para poder pasar con sus tropas y llegar a Portugal. Bueno, conquista Portugal, ¿no es cierto? Pero al parecer algo le llamó la atención a Napoleón a España. No sé si el clima, la comida, la gente. Algo le pasó que dijo, ¿saben qué más? Me gustó tanto España que me voy a quedar acá. Y se quedó en España con la fuerza francesa. ¿Ya? Lo que se transformó al final de cuentas en la guerra de la independencia en España. O sea, España viviría su propio proceso de independencia contra las fuerzas francesas. Puso a su hermano José como monarca de la corona española, y Fernando VII, que era el heredero legítimo, lo mandó cautivo, ¿ya? Entonces, obviamente, los españoles no iban a aceptar un monarca francés que gobernara la corona, y ellos entendieron de que si ya la monarquía perdió el poder, entonces se traspasaba al pueblo, a la sociedad. Por lo tanto, ellos ya se sentían con la autoridad de ellos mismos a administrar su nación, su territorio, en ausencia de, en este caso, Fernando VII. Estoy haciendo, reitero, una síntesis porque esto es más complejo. Y se hicieron juntas. Se desarrollaron juntas en España, una suerte de junta en cada localidad,
donde administraban, ¿no es cierto?, y se gobernaban a sí mismos en ausencia de su majestad. Posteriormente elaboraría una constitución, que sería la Constitución de Cádiz de 1812. En fin, todo lo que estamos comentando que sucedía en España se supo en América. Los franceses habían enviado embajadores, emisarios, para notificar lo que estaba sucediendo y que a partir de ahora José Bonaparte era el monarca de ellos. Por supuesto, acá tampoco se aceptó la voluntad, perdón, el poder por parte de los franceses, y se llegó a la conclusión que si estaba pasando eso en España, en América se tenía que replicar algo parecido. O sea, si ya el monarca no estaba gobernando, se tenían que hacer juntas de gobierno que gobiernen en ausencia de su majestad. Eso Francisco. es lo que pasó en los primeros años del siglo XIX. ¿Qué estaba pasando en Chile entonces? Bueno, en Chile la situación no estaba muy serena, que digamos. Había una situación compleja. Estaba gobernando el gobernador Francisco Antonio García Carrasco. Gobernaba nuestro país desde el año 1808. Era un gobernador falto de tacto y que lamentablemente se vio involucrado en diversos casos de corrupción que no voy a entrar en detalle por tiempo. ¿Ya? Su administración fue lamentablemente repudiada por todos los sectores de la aristocracia, de la Real Audiencia. Cabe recordar que la Real Audiencia era el máximo tribunal de justicia que existía en nuestro país, símbolo de la corona española. Si la Real Audiencia le quitó el piso a su administración es porque realmente no daba para más. Y justo en ese momento la aristocracia en nuestro país, la sociedad se está enterando de los hechos que estaban pasando en España, de esta junta de gobierno y el cautiverio de Fernando VII. Por lo tanto, se empezaron a formar bandos, si se puede decir. Estaba el bando extremo de los realistas, estoy usando términos pedagógicos por si acaso, en los cuales se negaban a la posibilidad de que en Chile se desarrollara una junta de gobierno, perdón, un cabildo abierto que trajera como consecuencia la constitución de una junta de gobierno, y estaba el bando más moderado que aceptaba la idea de una junta de gobierno que se gobernara Chile por sí mismo mientras esté en cautiverio Fernando VII. Bueno, Francisco Antonio García Carrasco finalmente deja el cargo y se nombra de manera interina a don Mateo Iturri Zambrano, un hombre de 83 años, conde de la conquista de la aristocracia criolla, que con alto nivel cultural, por cierto, intelectual, y está en estos dos frentes. Asumió el cargo como gobernador interino y se encontró sobre la mesa estas posturas. ¿Convocar o no convocar un cabildo abierto para analizar la situación que está pasando? Porque eso era al final de cuentas aquello. Los sectores sociales están jugando acá buena parte de lo que sería el futuro de la gobernación de Chile. Pues bien, Tomás de Zambrano dice, voy a ceder, vamos a convocar un cabildo abierto, y el 13 de septiembre de 1810 manda un oficio a la Universidad de San Felipe para que impriman esquelas de invitación. Y en esta esquela decía que el 18 de septiembre a las 9 de la mañana en el Palacio Real del Tribunal del Consulado se iba a desarrollar un cabildo abierto para discutir la situación del cautiverio de Fernando VII. El óleo que estamos viendo acá representa este cabildo abierto del 18 de septiembre que se desarrolló, como dije, en el Real Tribunal del Consulado. No sé si tienen alguna pregunta o sigo contando. Yo quería saber si me escuchaba, ¿no? ¿Sí? ¿No me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? La consulta era, Francisco, la siguiente. ¿A qué se refieren con las causas internas de este proceso? Porque nombraste al principio las causas externas, ¿cierto? O indirectas en ese sentido. ¿Cómo abordar un poco lo que es las causas externas que se atribuyen y que los niños incluso han estudiado en el colegio? Bueno, lo que mencioné antes, a nivel externo, en este caso la causa directa es la invasión de Napoleón a España. Ese sería el detonante. A nivel, todas las causas indirectas a nivel externo. O sea, Yo tengo una pregunta. Espérame un poquito, Miguel Ángel. Me refiero a las causas internas que tienen que ver con el tema de, por bueno, ejemplo... hay que recordar de que, por ejemplo, la sociedad colonial era una sociedad totalmente piramidal, ¿ya? Por lo tanto, había una aristocracia dominante, estaban los mestizos, estaba surgiendo poco a poco el bando criollo,
criollos, pero reitero, en ningún momento ya hablaban de independencia, simplemente hablaban de mayores libertades, de que la corona española no fuera tan déspota a las autoridades locales. Curiosamente, a finales del siglo XVIII, Chile estaba viviendo un momento de esplendor económico y de administración. Hay que recordar que tuvimos muy buenos gobernadores en Chile al final de este siglo. El caso más emblemático es don Ambrosio Higgins, que padre de Bernardo Higgins. Su administración fue eficiente, se materializaban muchas obras públicas. El país creció económicamente. Hay que recordar que la base de la economía colonial era la agricultura, la ganadería, hasta cierto punto la minería, pero el país estaba creciendo económicamente, pero se estaba incubando un serio problema que era este asunto social, ¿no es cierto? Poco a poco el bando criollo no tenía derechos políticos, no necesariamente que eran pobres. Un criollo perfectamente podía tener una hacienda, podía tener un buen pasar económico, pero no tenía derechos políticos, por ejemplo. No tenía mayor toma de decisiones en ciertos asuntos que fueran de interés para la gobernación. Esa es una causa, si se puede decir, indirecta. Lo que comentaba recién, esta suerte de que la sociedad fuera tan estratificada y, por cierto, también mayor libertad, sumado a lo que mencioné anteriormente de esta ineficiente administración de Francisco Antonio García Carrasco, que aceleró de alguna manera todos los acontecimientos que vendrían después, porque su administración fue repudiada por todos los sectores que tenían influencia. Estoy hablando en este tipo de materias, principalmente la aristocracia y la Real Audiencia. Además, había un clima de polarización ya en ese sentido de la sociedad colonial, serios problemas con la Real Audiencia y la sociedad criolla, sensación de injusticia, etcétera, que al final de cuentas se produjo en esto. Profesor, quería preguntar algo. Sí, sí, quería preguntar algo. Al ver la pintura ahí de nuestra primera Junta Nacional de Gobierno, ¿qué hay de cierto? No sé si usted manejará la información o no, pero que un historiador que vino hace unos días atrás dijo que esa primera Junta Nacional de Gobierno había terminado con un viva al rey. Bueno, eso es lo que justamente iba a mencionar ahora. Estos son los sucesos del 18 de septiembre de 1810. ¿Qué se iba a discutir? ¿Cuál era el objeto de esta reunión? Analizar qué se iba a hacer en Chile con respecto al cautiverio de Fernando VII. Esta sesión del 18 de septiembre duró aproximadamente de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Ya? Eso es lo que estaba en tabla, pero en ningún momento se habló de independencia o se habló siquiera de la posibilidad de que Chile adoptara medidas más extremas de autogobierno o de una suerte de secesión tímida. Nunca estuvo en tabla aquello. Siempre, desde el primer momento de esta constitución de este cabildo, se habló de reafirmar la lealtad de Chile a su majestad Fernando VII. Así empezó la reunión y así finalizó. Porque ¿cuál es la consecuencia principal de lo que pasó el 18 de septiembre? La conformación de una junta de gobierno provisoria que administre la gobernación de Chile en ausencia de Fernando VII. Y se suponía en teoría que cuando Fernando VII recobre su libertad, recobre la corona, todo volvería a ser como antes. Esa era la idea que está en la mayoría de los sectores. Los realistas, el grupo más extremo, más duro, no querían junta de gobierno ni nada por el estilo, porque sospechaban que esta medida podía traer algunas consecuencias que justamente pasaron al final de cuentas. ¿Ya? ¿Cuáles son las tareas que se impuso la misma Junta de Gobierno, que voy a mencionar más adelante quienes la integraron? No sé si puede avanzar, por favor. A ver. Bueno, por mientras... eso quería hablar. ¿Dónde se desarrolló esta Junta de Gobierno? Porque lamentablemente los libros de historia o por la falta de información se dice que fue la Casa Colorada. Eso es mentira. La Casa Colorada era la residencia de don Mateo Tori Zambrano, ¿ya? Casa que todavía subsiste, que es el Museo de Santiago, que se encuentra muy cerca de la Plaza de Armas de la capital. ¿Dónde se efectuó entonces el Cabildo Abierto? Lo que ustedes ven acá es el Palacio Constitucional del Consulado, donde se hizo este cabildo. Esta fotografía del año 1890. Este edificio, lamentablemente desaparecido, tuvo mucha historia. ¿Por qué? Bueno, primero porque se desarrolló el cabildo que estamos comentando. Segundo, porque en este lugar José Miguel Carrera promulgó el reglamento constitucional de 1812.
Tercero, porque aquí Bernardo Higgins abdicó su cargo en enero de 1823. Cuarto, porque aquí Manuel Blanco Encalada juró como el primer presidente de la República en 1826. Aquí también funcionó el Congreso Nacional y la Biblioteca Nacional. Este edificio se encontraba en compañía con bandera, a un costado donde está actualmente el Museo Precolombino, y a un costado de este edificio se construiría la primera fase del Palacio Tribunal de Justicia de Santiago. No sé si puede avanzar en las imágenes, por favor. Ahí ustedes ven otra perspectiva de este edificio, que a un costado es donde está actualmente el Palacio, perdón, el Museo Precolombino, y ahí funcionó también el Palacio Tribunal de Justicia un tiempo. ¿Ya? Este edificio era considerado un lugar con historia, lamentablemente nunca fue catalogado como patrimonio, de lo contrario no lo habrían demolido seguramente, pero como ya les conté, albergaba mucha historia en sus paredes. Pues bien, se construyó un costado la primera etapa del Palacio Tribunal de Justicia. No sé si pueden seguir con la imagen, por favor. Gracias. Ya, aquí vemos la primera fase del Palacio Tribunales de Justicia de Santiago, ¿ya? Que lo pueden visitar ahora en la capital. A un costado, no sé si pueden ver ustedes, se encontraba todavía en pie el edificio del Tribunal del Consulado. ¿Ya? La construcción del Palacio de Tribunales se inició por 1905 y su primera etapa terminó por 1915. No sé si les llama algo la atención de la fotografía, pues no sé si quieren comentar algo, pero siempre quedan como impresionados con estas fotos. Bueno, en primer lugar, muy bella, ¿eh? Y con una arquitectura muy sólida, eh, significativa. ¿Y cómo se pierde este edificio? ¿Por terremotos, a incendios? Te refieres al edificio del consulado, ¿cierto? Sí, Sí, a donde el Sí. edificio donde se perdió, digamos, donde se abdicó Higgins, donde estaba pensando en ese edificio Sí. recién. Por favor, Sebastián, continúa, por favor. Sí, quiero mostrar a continuación la fotografía que ilustra la inauguración de esta primera fase del tribunal, que ahí usted puede en 1914. Muy buena pregunta, profesor. La verdad es que lamentablemente no fue ni un incendio, no fue ni un terremoto, ni nada por el una estilo. demolición. Claro, lamentablemente se tenía que construir la segunda fase del palacio y para ello se tenía que demoler este edificio. ¿Ya? Esa fue la determinación. Para construir la segunda fase había que demoler el histórico edificio del consulado, edificio que a todo esto databa del año 1807. El Tribunal del Consulado existía ya en los tiempos de la colonia, pero en ese momento necesitaba un inmueble mucho más amplio para poder funcionar. Cumplía la función de aduana, función de comercio, entre otras materias, y se elaboró este edificio que cuando Chile consiguió su independencia cambió de nombre. Antes era el edificio real del Tribunal del Consulado y después pasó al edificio del Tribunal del Consulado, para luego ocupar el Congreso Nacional y finalmente la Biblioteca Nacional. Y así cumplió sus funciones hasta que lamentablemente en la década del 20 se procede a su demolición para construir la segunda fase del Palacio Tribunal de Justicia, que es hasta la década del 30. No quedó nada salvo lo que van a ver a continuación, por favor. Eso lo que ustedes ven acá es la reja del Tribunal del Consulado, es lo único que queda de ese histórico edificio. Esa reja actualmente se encuentra en el Palacio de Tribunal de Justicia de la capital, en el costado donde da acceso a la oficina de los ministros de la Corte Suprema, aproximadamente. Esa fotografía la tomé yo el año pasado, en una de las tantas visitas que he realizado al Palacio de Tribunales, que es un lugar cargado de historia y que lamentablemente, como ustedes pueden ver, es lo único que queda de ese histórico lugar. Francisco, disculpa, ¿Sí? solamente quiero hacer tu apreciación personal. ¿Tú crees que Ok. se demuele este edificio sin considerar una falta de visión histórica, solamente por un tema de progreso para poder ampliar y que no hubo ningún, digamos, defensor decir no vamos a defender, no vamos a permitir que se destruya esto porque es parte de la historia del país, sino que al final de cuentas se destruyó igual nomás? No hubo nadie que hubiera generado defensa, o quizás la pregunta es, ¿qué faltó? ¿Faltó visión histórica en las personas que estaban ahí, digamos, a cargo de esto? Muy buena tu pregunta, porque yo también me la he hecho muchas veces y le he preguntado incluso a gente que entendía el matrimonio qué pudo haber pasado. La verdad es que hoy día nos quejamos en el presente de la conciencia de la falta de cuidado del patrimonio, cosa que no es reciente, ¿ah? Eh,
por ejemplo, acá en Chillán Viejo estaba la casa natal de Bernardo Higgins, por ejemplo, y nunca tuvo un cuidado adecuado y se derrumbó producto del terremoto del 39. Si hubiera tenido un buen cuidado, quizás se hubiera salvado o parte de ella, por ejemplo. En el caso del edificio del Tribunal de Consulado pasó lo mismo. No supieron, esto es una apreciación en base a lo que he investigado, seguramente no apreciaron el testimonio histórico que contenía este edificio por todos los hechos que le mencioné. Claro. Yo de verdad lamento la decisión que tomaron, porque me pregunto si tenían otra alternativa, pero no es necesario demoler este edificio. Me habría gustado en lo personal, y lo comparto públicamente, haber conocido la sala, por ejemplo, donde se efectuó este acto. La misma sala en que Bernardo Higgins aplicó su cargo, la misma sala en que José Miguel Carrera promulgó el reglamento de 1812. Entonces, uno queda con esa sensación, ¿por qué lo hicieron? Y lamentablemente lo único que queda es lo que ven ahí. Claramente, a mi juicio, fue un crimen patrimonial, hay que decirlo, fue un crimen patrimonial. Y de hecho, voy a adelantar un poco al final, quizás lo que pensaba decir. Yo lamento que los 18 de septiembre, bueno, este año no se puede por la pandemia, pero yo lamento que los 18 de septiembre no se haga ningún acto en ese lugar, por ejemplo. Miren, el año pasado yo pasé por ahí, justo un 17 de septiembre, y yo le dije al equipo que estaba del Poder Judicial presente, y los gendarmes, ustedes saben que los gendarmes son los que custodian los tribunales, entonces yo estaba conversando con ellos, y les decía, yo lamento que ningún 18 de septiembre hagan un acto ahí, o algo por el estilo, porque al final ahí partió todo, en ese lugar donde está, es un salón grande para quienes no conocen el palacio, un salón grande donde se juntan los abogados, etcétera. ¿Cómo no van a ser capaces de hacer alguna ceremonia, un acto que empieza a las 9 de la mañana, la hora en que comenzó este cabildo, que recuerden estos hechos? Si es bonito eso, no tiene nada de malo. No me imagino, por ejemplo, en México, no sé, que hagan algo como lo que están haciendo ahora, no recordar el amanecer de la patria. Claro, efectivamente el 18 de septiembre no se conmemora la independencia, como dije anteriormente, y lo bien lo preguntó el profesor, se jura, se reafirma la lealtad a Fernando VII, ¿no es cierto?, cautivo Napoleón, pero estos sucesos del 18 marcaron el puntapié inicial, si se puede decir en términos futbolísticos. Y me parece inconcebible, y no sé si concordarán conmigo, que bueno, salvo este año por motivos sanitarios, pero años anteriores no se haga algo acá, un acto, aunque sea pequeño, pero que se recuerde, que la gente sepa dónde fue el cabildo abierto. Porque si ustedes en este minuto le preguntan a muchas personas dónde se desarrolló el cabildo el 18 de septiembre, probablemente o no saben o les van a decir la Casa Colorada. Pero poca gente sabe de eso. ¿Usted Francisco, fue aquí? Por favor. ¿y qué rol cumplieron estas edificaciones, ¿cierto? En el proceso de reconquista, por ejemplo, volvieron a retomarse por la corona española, me imagino yo, por los gobernadores que llegaron acá. ¿Qué rol cumplieron estos edificios en ese tiempo de reconquista en el proceso de independencia principalmente? Bueno, principalmente, te me adelantaste un poco en la época. Lo que pasa es que, bueno, la Real Audiencia había sido suprimida en 1811, porque el año siguiente se procedió a la elección del Congreso Nacional, del primer Congreso. Y ahí salió un militar, Tomás de Figueroa, que ingenuamente pensó de que podía sabotear este proceso y no le resultó. ¿Ya? Fracasó y de hecho fue fusilado por este acto. Y en paralelo se procedió a la supresión de la Real Audiencia porque también estaban implicados en este tema, ¿ya? Que la Real Audiencia era el máximo tribunal de justicia de la corona española. Se procedió a su reapertura después en el periodo de Reconquista, así como también por buena parte de los órganos de la administración colonial, incluido por supuesto el Tribunal del Consulado, edificio órgano que tengo entendido funcionó hasta poco después del proceso de independencia, pero el edificio siguió en pie, ¿ya? Obviamente siguieron cumpliendo sus funciones normales, pero obviamente ya no era el mismo contexto previo a 1810, o sea, la sociedad poco a poco estaba cambiando. Ahora, tu pregunta me surge ahora siguiente también comentario que quiero compartir con ustedes. En un principio, el proceso de independencia no despertó a toda la sociedad. De hecho, solamente un pequeño grupo de la masa que tenía la capacidad intelectual, que tenía conocimiento de lo que estaba pasando, tomó las riendas del asunto. Los sectores populares en realidad nunca aprendió el tema de la independencia, y así fue hasta finales del periodo de la Patria Vieja.
ellos no entendían por qué se estaba luchando. No entendían por qué sus patrones o parte de la aristocracia criolla que estaba metida en esto estaba luchando contra todo lo que representaba la corona española. Recién en el periodo de la Reconquista, con las medidas represivas que aplicaría el gobierno de Francisco Casimiro Marcó Alpón, ahí recién prendería el tema de la independencia y en estos sectores populares y la sociedad en general ya se comenzaba a cuestionar el tema de esta institucionalidad que estaba del periodo colonial. No sé si me explico. Entonces, al final es un proceso, no es que el 18 de septiembre haya pasado esto y pasamos a otra fecha, sino que hay que entenderlo como un largo proceso que al final de cuentas comprometió a toda la Francisco, sociedad colonial. Sí, Francisco, mira, nosotros tuvimos algunas visitas en programas anteriores, entonces, donde analizamos el combate naval de Iquique. Entonces, algunas personas, los historiadores nos contaban de que quizás ese fue el hito más importante que generó o motivó que una gran cantidad de jóvenes, personas, se volcaran hacia la, digamos, enrolarse en el ejército, porque antes de la batalla del 21 de mayo, pues la guerra era muy impopular entre la gente, lo que nos contaban los historiadores. Entonces, te pregunto, ¿cuál sería el momento, digamos, o qué despertó, movilizó el deseo definitivo de toda la gente a querer independizarse del yugo español? buena pregunta porque también existe cierta confusión. En la Patria Vieja, la verdad, nunca aprendió el tema en su totalidad, como dije anteriormente. ¿Ya? Esto partió de una élite, de los criollos que tenían, insisto, el conocimiento, tenían acceso al nivel cultural para poder abordar el tema. Y lamentablemente el ejército, las fuerzas patriotas en su mayoría, no era un ejército profesional. Muchos eran mandados por sus patrones que tenían que ir a combatir porque el patrón les decía tenemos que hacerlo. Entonces no había convicción al respecto. ¿Cuándo prende realmente el tema? Esto sea la Reconquista. Como dije anteriormente, en las medidas represivas que aplicó Casimiro Colpón y su brazo derecho Vicente Sambruno a los sectores populares. Ahí recién empieza a aprender el tema de la independencia. Ahora, fechas específicas. Bueno, yo soy resido en Concepción. Siempre he sostenido que la primera firma de la Declaración de Independencia se produjo acá en Concepción el 1 de enero de 1818. Que no sé si lo pueden mostrar más adelante después. Ahí se puede hablar de una manifestación, ¿no es cierto?, por parte de ese entonces Bernardo Higgins y de sus oficiales, con el fin de elevar la moral de la gente, porque estamos en el sitio Talcahuano, y el sitio fue un desastre, fue un fracaso. Ya, los patriotas perdieron el sitio. Entonces, Bernardo Higgins se dio cuenta que si no elevaba la moral de sus tropas, no elevaba la moral de los residentes acá, eso claramente era una respuesta también en el ámbito anímico. Y Concepción es solamente una enclave realista, por si acaso. ¿Ah? No como la ciudad de Santiago. Todo lo que era el sur es una enclave realista. Si se perdía esa arista, ese tópico, se puede decir, también iba a ser una derrota anímica y con ello los realistas, quiero decir, se iban a apoderar de todo y la causa quedaba perdida. No sé si un poco responde a tu pregunta, porque efectivamente, como tú ponías el ejemplo, después del 21 de mayo cambió el chip, si se puede decir. Lo que en un momento la guerra al Pacífico pasó a ser una causa de unos pocos, que no se entendía bien por qué se estaba peleando, finalmente cambió totalmente tras la emulación de Prat. Es un poco parecido a lo que pasó con la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. ¿Ah? Antes del asesinato de Diego Portales, la guerra no se entendía por qué Chile está involucrado en este conflicto internacional. Después del asesinato de Portales, lo tomaron como una causa personal y muchas personas se enrolaron y viajaron al Perú a esta fuerza expedicionaria. No hay acá en el proceso de independencia una fecha exacta. Sí hay un punto de quiebre entre la Reconquista hacia el periodo de la Patria Nueva, porque la Patria Vieja en sí no prende el tema en todos los sectores. No hay entusiasmo general en participar, por lo que te comentaba anteriormente. No se entendía por qué se estaba luchando. Existía de hecho una fidelidad entre los sectores populares a su majestad Fernando VII, y obviamente después va a cambiar. Y además el proceso de independencia, quizá me estoy yendo a otra lista, es un cambio político, pero no cambia nada en términos económicos o en términos sociales. La sociedad prácticamente seguiría siendo la misma década siguiente, incluso hasta, yo diría que hasta la década del 60 del siglo XIX o más. Sería solamente un cambio político.
No es como lo que pasó con la guerra al Pacífico, por ejemplo, ¿me entiendes? Mm. Por tratar de hacer un... Francisco, Sí. bueno, algunos historiadores que han visitado nuestro programa o que han estado con nosotros en nuestro programa, nos han hecho énfasis mucho en el tema, volviendo a lo que ustedes estaban relacionando con el combate naval de Iquique, el 21 de mayo, se hablaba también de que mucha gente se enroló con los patriotas. O sea, esto terminó siendo como casi una cuasi guerra civil finalmente, donde indígenas, ¿cierto? Y algunas personas estuvieron en el lado realista, principalmente en la zona del sur, ¿cierto? ¿Puedes comentarnos un poquito sobre eso? Sí, hay que hacer y qué bueno tu pregunta porque es otra aclaración que quería hacer aprovechando que el programa lo ven muchos escolares y apoderados. A mi juicio, la independencia de Chile hay que partirla en dos, en lo que respecta a las campañas. Hay una visión de la independencia de Chile de Santiago y otra de Concepción. No sé si puede avanzar el PowerPoint, por favor. Ahí están los miembros de la Junta que quería mostrar. Ahí está don Mateo Torres Zambrano como presidente de la Junta, don obispo José Antonio Martínez Aldunate como vicepresidente, los vocales. Ahí está Ignacio La Carrera, que es el padre de los hermanos Carrera, que próceres de la independencia, Juan Martínez da Rosa, que representa a la aristocracia penquista, a mi juicio, el verdadero precursor de todo este proceso, porque él fue uno de los más exaltados, el que quería no solamente una autonomía con fidelidad a Fernando VII, él derechamente quería algo más libertad, ¿no es cierto? Y eso indirectamente un poco responde a tu pregunta. A mi juicio, la independencia de Chile, puede seguir avanzando, por favor, porque no tenemos mucho tiempo. Avanza, avanza. Ahí está la obra de la primera. José Miguel Carrera. Ahí está. Disculpen, esto lo que ven ustedes es un autorretrato de Bernardo Higgins, que se encuentra expuesto en el Museo de Maipú, del Carmen de Maipú. Lo elaboró en 1821. ¿Ya? Para que lo vean, porque yo sé que esta imagen no la conocen mucho. Esta fotografía la tomé justamente del museo. Exacto, no es muy La conocida independencia de Chile, no es muy conocida esa foto de O'Higgins. esta Exactamente. la tomé yo, la tomé del museo hace ya un par de años. Es una miniatura de 21 centímetros, mire este autorretrato. Sigue, por favor, para poder contextualizar tu respuesta. Ahí está el desastre de Rancagua. Voy a avanzar más rápido porque no hay mucho tiempo para responder. Un momento, un dato histórico para aclarar, por favor, atrás. Por favor. Gracias. Ya, lo que ustedes ven acá es el óleo Cruce de los Andes del pintor español Julio Villapraz. Esta fotografía la tomó el Museo Histórico Militar. ¿Ya? ¿Por qué me gusta este óleo? Ya, acá representa supuestamente el cruce entre Bernardo Higgins y San Martín de los Andes, que representaba al Ejército Libertador, que después participaría en la batalla de Chacabuco y todo lo que vendría después. Pero este óleo está equivocado. ¿Ya? No fue hacia el cruce. No es que el pintor se haya equivocado, porque sí, obviamente es una suerte de alegoría al cruce de los Andes. Pero en realidad O'Higgins y San Martín nunca cruzaron junto a los Andes. Yo diría que San Martín incluso pudo haber muerto en la travesía porque él padecía muchos problemas de salud. Y en varios trechos del cruce de los Andes tuvo que hacer en camilla. Vea la siguiente imagen, por favor. Este óleo de un pintor argentino, Fidel Coig, que se ilustra, si ustedes pueden ver al centro, en esa camilla que la están cargando los granaderos, ahí está San Martín. San Martín en diversos pasajes, justamente, gracias, donde está la flecha. En varios pasajes del cruce de los Andes, San Martín tuvo que ser trasladado de esa manera y pudo haber muerto incluso por el frío. ¿Ya? Así fue el verdadero cruce de los Andes. San Martín, como dije, tenía muchos problemas de salud. ¿Por qué les muestro esto? Para desmitificar un poco ciertos acontecimientos, porque a veces las imágenes pueden dar muchas lecturas a estos óleos que hacen alegorías, ¿ya? Pero el cruce de los Andes no fue así, ¿ya? Como dato histórico en esta etapa de la independencia. Por favor, continúa. Ya, a eso quería llegar. Ya, varias cosas. Primero, la independencia de Chile en sus primeros años fue una guerra civil. Solamente había oficiales realistas, pero el grueso de las tropas eran ya chilenos, si se puede conceptualizar. Pero hay que recordar que específicamente Concepción Sur, como dije antes, era un enclave realista por autonomía. Chiloé, Valdivia, donde reside ahora Concepción, todo era un enclave realista a favor de su majestad. En términos simples se puede definir, a mi juicio, que la independencia fue una lucha entre Santiago y Concepción. Les puedo asegurar que la aristocracia santiaguina está
en cierta manera quizás más comprometida con la causa que la aristocracia local, incluso, porque existían divisiones, si acaso valía la pena o no separarse de su majestad. Hay que recordar que acá en Concepción tenemos el puerto de Talcahuano, donde recibían los refuerzos, la Armada Española venía acá a dejar víveres o a suministrar refuerzos, como dije, a las fuerzas españolas. Entonces, en los primeros años, claramente fue una guerra civil entre chilenos. Prácticamente así fue los primeros combates. ¿Cuándo sería el punto de quiebre? El primer antecedente, el desastre de Rancagua. En el desastre de Rancagua vamos a tener el estreno, entre comillas, de los Talaveras, que eran soldados realistas que venían de las guerras napoleónicas, soldados experimentados, ya que tenían varias batallas en el cuerpo, y que serían ellos los que enfrentarían las fuerzas patriotas en este desastre del 1 y 2 de octubre. ¿Por qué recalco aquello? Porque estas fuerzas españolas estaban acostumbradas al combate urbano, estaban acostumbrados a los combates cruentos. Por lo tanto, Rancagua, que fue un combate urbano, lograron soportar este asedio y finalmente ganar esta batalla, por ejemplo. Eran tropas experimentadas. Y así sería la tónica después ya en el periodo de la Patria Nueva, ya cuando ahí se puede hablar ya de enfrentamiento entre fuerzas realistas y patriotas. Ahora, respecto a la situación del sur, también hay que hacer un par de precisiones. Todas las fuerzas realistas que quedaron derrotadas se replegaron a Concepción y al sur, ¿ya? Y se desarrollaría la denominada Guerra Muerta. No sé si puede avanzar un poco en el PPT, por favor, en la presentación. Vamos a hacerlo. Ya, lo que ustedes están viendo acá no tiene nada que ver, pero aprovecho a comentar un poco. Comenté antes la primera firma de la Declaración de Independencia de Chile, ¿ya? Esta se desarrolló en Concepción el 1 de enero de 1818, específicamente en los Morrillos de Perales de Talcahuano. Las fotos que ustedes ven ahí son los Morrillos de Perales en la actualidad. Estas fotos las tomé el año pasado. Recién me estabas comentando el tema del patrimonio, del poco cuidado que hay. Bueno, este es otro ejemplo. Si ustedes van a la zona, a estos morrillos, no van a encontrar ningún monolito, ni nada que indique que ese lugar se firmó la Declaración de Independencia. Es un sitio eriazo, abandonado. Yo me acuerdo que con un amigo fuimos el año pasado a este lugar y lo único que nos recibieron fueron un amigo de Cachupín que nos ladraron muy fuerte y nos tuvimos que ir prácticamente de una, porque no hay nada, es un sector prácticamente abandonado. Pero en ese Francisco, lugar, sí, por favor. Francisco, ¿por qué crees tú que en Chile ocurre este tipo de situaciones? Porque ya pasó con el Palacio de Justicia, que recién lo comentábamos, y ahora con este lugar que es un hito histórico, ni siquiera hay un monolito que dé referencia ni cuenta de un hecho tan importante para el país. ¿Por qué ocurre de que en nuestro país, haciendo comparaciones, por ejemplo, en Perú, que es el cuidado del patrimonio es absolutamente sustancial? ¿Qué pasa con nosotros que no tenemos ese cuidado? Ya, buena tu pregunta. La verdad es que, bueno, hay que ser justo. Había un proyecto en carpeta desde la alcaldía de Talcahuano y de otras iniciativas particulares de transformar esto en un parque. Ya, para que se haga una idea, estos mojillos quedan al lado de Huachipato, cerca de Huachipato. ¿Ya? Y es un sector complicado, o sea, a mi juicio al menos. No es llegar y tomar fotos, hay que tener ciertas precauciones. ¿Ya? Mira, para empezar, para que no se sientan mal, la verdad es que ni siquiera acá en la zona se sabe mucho del tema de lo que estoy comentando. Primero, ni siquiera se sabe en general que acá en Concepción se firmó la primera declaración de independencia. Porque no sé si ustedes saben de que hay una pugna entre Concepción y Talca sobre el tema. En Talca defienden que en Talca se firmó la declaración el 12 de febrero. Sí, pero lo que pasó en Talca fue una ceremonia simplemente más formal. Fue parte del itinerario de este proceso de firma, de jura de la independencia, porque la primera firma fue en Concepción. Ahora, ¿por qué existe esta confusión? Y de ahí respondo a tu pregunta. Estoy tratando de ir en orden. Porque Bernardo Higgins sobre un tambor firmó esta declaración y la arrojó a las fuerzas realistas que están apostadas en Talcahuano. Firmó un documento sobre un tambor. La presentación anterior, por favor, Sebastián. Ya. En ese tambor está un diorama de Cerro Itú, que está en la Galería de la Historia de Concepción. En la madrugada de ese día, él firmó esta declaración en los Morrillos de Perales y ordenó lanzar esta declaración a las fuerzas realistas, que estaban comandadas por Ordóñez. ¿Me siguen? Es un poco complicado el tema, pero estoy tratando de ser didáctico. En la tarde de ese día, reafirma este acto en la entonces Plaza de Armas de Concepción.
Y por este hecho, esta Plaza de Armas pasó a denominarse Plaza Independencia de Concepción, que es como la Plaza de Armas que hay en todas las ciudades, pero es Plaza Independencia. Y eso, y lo que ustedes ven ahí es un monolito que recuerda este acontecimiento. Y en la noche de ese día, no sé si puede adelantar la presentación, por favor. Adelanta. Ya. En la noche del 1 de enero, O'Higgins junto a sus oficiales organiza un sarao, o una fiesta, probablemente tal, para celebrar el Año Nuevo y celebrar esta declaración de la independencia en la casa del coronel Patiño. Y en ese lugar actualmente se encuentra el Palacio Tribunal de Justicia de Concepción. ¿Ya? La foto que ustedes ven acá es del Diario del Sur, diario local, donde se mostraba la casa que lamentablemente se destruyó para el terremoto del 39, aunque siendo honesto, su destrucción no fue total. En realidad se aprovecharon de la destrucción de la casa para construir esa manzana para el Palacio de Tribunales. ¿Ya? Hablando justamente de crímenes patrimoniales, bueno, aquí hay otro ejemplo. Entonces, todo lo que le estoy contando ahora, lamentablemente primero en Concepción no se sabe del todo. No se sabe de toda esta información. Y en lo personal he tratado, junto a otros historiadores, como el caso del doctor Armando Carte, quien estuvo acá en el programa y que le mando un saludo, de, de poder difundir este importante hecho que marcó la... De hecho, este acontecimiento que le estoy mencionando, en proporciones claramente puede ser más importante que el 18 de septiembre, porque acá se está declarando la independencia de Chile. Se da a entender a las fuerzas realistas que ya están en territorio extranjero, ya no son parte de sus dominios. ¿Entiendes? Pero lamentablemente no ha habido mucha difusión sobre aquello. Yo lo he intentado y lo sigo intentando y lo voy a seguir haciendo a esta fecha, pero lamentablemente acá la comunidad, por diversos motivos, no toma en consideración aquello. Y si no toman en consideración esta información, no podemos pedir tampoco que valoren justamente lo que me está preguntando acá el profesor, por qué ese sector está abandonado. ¿Han existido algunas iniciativas particulares para recuperar esos mausolleos? Pero lamentablemente son eso. Bueno, con el actual contexto ya es complicado, pero por ahora lo único que podemos hacer es difundir de aquello. Aquí comenzó, si se puede decir, la independencia de nuestro país. ¿Qué pasó después? ¿Por qué se forma la confusión con Talca? Resulta que este acto se replicaría en varias ciudades del país. Esta es lo que pasó en Concepción. ¿Ya? Y O'Higgins se encontraba en Talca en febrero y decide hacer algo más formal. ¿Ya? Porque lo que hizo en enero lo encontró improvisado. Es lógico, está en medio de un sitio, del sitio talcahuano. ¿Entiendes? Llámenlo un arrebato. ¿Ya? O'Higgins necesitaba elevar la moral de las tropas y tenía pendiente aquello, declarar la independencia. Y lo hizo acá en la zona. Lo de Talca fue algo más organizado. Pero si usted lee bien la proclamación, yo no sé si está en el PowerPoint, por favor. Disculpen si me estoy extendiendo, pero hay que aclarar este punto. Esa es la proclamación de la independencia de Chile que se firmó en Talca. Pero si ustedes leen bien el contenido, no van a encontrar ningún pasaje que diga Talca. Es más, O'Higgins respeta los sucesos de Concepción. Dice casi al final, dada en el Palacio Directorial de Concepción el 1 de enero de 1818, firmada por Miguel Sañarto, que posteriormente sería el primer regente de la Corte de Apelación de Concepción, Hipólito de Villegas y José Ignacio Centeno. ¿Por qué se forma esta confusión con Talca? Bueno, por lo que le estoy contando, porque fue algo más formal. Y porque O'Higgins cometió un serio error el 1 de enero. No haber tomado su teléfono y haberlo subido a Instagram el acto. No. El error que cometió fue no haber hecho una copia de lo que sucedió o haber tenido algo más organizado. Pero así fueron los sucesos. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo sabemos de ello? ¿Qué evidencias hay al respecto? Claro, eso te iba a preguntar justamente. ¿Cuáles Yo son no las sé si evidencias que en el sostentan? PowerPoint, disculpen, Ujú. ahí pueden seguir avanzando. Sí, ahí está. Ya, mira, lo que pasa es que este tema antes no era tema, la verdad. No había mucha difusión al respecto en el siglo XIX. Incluso como que había quedado un poco en el olvido ya, de los sucesos del 1 de enero. Y hay diversas evidencias que muestran aquello. La primera es la proclamación que ustedes vieron recién. Pero muchos dirán, bueno, pero esa proclamación no dice nada porque perfectamente O'Higgins pudo haber alterado el documento, etcétera. Muchas teorías conspirativas. A mi juicio y por tiempo traje que a mi juicio está la evidencia principal. Esta es la carta que escribe Bernardo Higgins al presidente Manuel Bulnes desde su exilio en Perú, el 17 de octubre de 1842. En esta carta, O'Higgins, que quizás presentía que iba a ser la última de su vida, porque día después fallece a los 64 años,
Es un verdadero testamento político, porque en esta carta O'Higgins escribe, hace una reseña de su vida, de su labor como director supremo. Si ustedes leen bien el primer párrafo, van a estar leyendo ahí justamente lo que quiero mencionar. Yo, Bernardo O'Higgins, el mismo que el 1 de enero de 1818, como órgano de la voluntad nacional, declaré la independencia de Chile en mi campamento cerca de la ciudad de Concepción. Lo dice él, no es un invento. Y posteriormente en la carta, yo no sé si tengo ese, por favor, si puedo avanzar, creo que no. No, no la tengo. Ya, no importa, no importa. No, déjala ahí, déjala la carta ahí. Gracias, gracias, muchas gracias. En la carta sí, porque la carta es larga. Entonces él dice que desea que sus restos, cuando fallezca, sean sepultados en el mismo lugar donde firmó la Declaración de Independencia, o sea, los Majollos de Peral de Talcahuano. Que se construya un colegio de agricultura, etcétera, entre otras cosas, en ese lugar. ¿Ya? Eso es lo que quería él. O sea, esta carta, esta última carta que escribe, es a mi juicio la mejor evidencia que demuestra lo que estaba contando antes. De hecho, O'Higgins en este momento está sepultado en Santiago y hay algunas personas que piden que sus restos se haga respetar su voluntad final y que se descansen en ese sector herioso que ustedes vieron ahí, por Claro. ejemplo. Oye, Francisco, ¿y quién sustenta lo de Talca, por otro lado? Porque imagino que hay algunos que sustentan, y seguramente los talquinos también sustentan que ahí fue el primero, el primer momento. A ver, lo que pasa es que en Talca, como mencioné, fue algo formal organizado el Claro, 12 de febrero. De hecho, ahí si algún talquino extremista no está viendo, perdón, pero hay que considerar que en Santiago. Mira, la siguiente imagen, por favor, ya que estamos hablando claro, del 12 de eso. febrero. Ya, el 12 de febrero de 1818 se jura la independencia de Chile. ¿Ya? Y este acto no solamente pasa en Talca, pasa también en Santiago. El óleo que ustedes ven acá es la jura que se realiza en la Plaza de Armas de Santiago. Este óleo es de Fray Pedro Subercaseaux y también tiene una equivocación entre comillas. No es que el pintor lo haya hecho a propósito, es una alegoría. Se aprecia juntos a O'Higgins y San Martín, pero O'Higgins no estaba en Santiago, estaba en Talca. ¿Ya? Ahí están juntos. ¿Ya? Pero hay una equivocación ahí, pero bueno, es una alegoría. De hecho, hasta el día de hoy tengo entendido, sí, está la casona donde O'Higgins realizó este acto en Talca, que tengo entendido es el Museo de Talca, y creo que se va a someter a una restauración producto del terremoto. La verdad, hasta yo tengo mis dudas si igualmente en esa casona fue exacto, ¿ya? Y bueno, obviamente el orgullo de Talca de decir que en esa ciudad se firmó y se proclamó la independencia, pero en ningún pasaje O'Higgins afirma aquello. Talca fue simplemente algo organizado, pero respetó los acontecimientos del 1 de enero. Y en muchas otras ciudades del país se realizó lo mismo. Se realizó exactamente lo mismo, guardando las proporciones del caso, obviamente. ¿Ya? Es un Francisco, proceso. Sí, por favor. Francisco, la consulta que se me viene, porque lo que tú muestras es muy, digamos, muy decidora, porque es una carta de Bernardo Higgins antes de morir, y donde él declara de puño y letra que la independencia él la declaró un 1 de enero de 1818, ¿cierto? Sí. Entonces, la pregunta que se me viene a mí a la mente es ¿por qué, digamos, se sigue o no se le dio énfasis a esa fecha, considerando que esto es una carta que se tiene desde el año 1842 y por qué no se le da el énfasis que corresponde a esta fecha y siempre nosotros seguimos celebrando el 18 de septiembre de 1818? Muy buena tu pregunta. La verdad, las cosas que son varias respuestas. A ver, partamos por lo más cercano. ¿Por qué seguimos celebrando el 18 de septiembre? Ya, eso podría ser la primera arista para responder la pregunta. ¿Por qué entonces estamos celebrando el 18 si la independencia se declaró el 1 de enero? La verdad es que hay que entender lo siguiente. Cuando terminó el periodo de la independencia, propiamente tal, ya se estaba celebrando el 18 de septiembre. De hecho, el 18 se celebraba al año siguiente, 1811, en el actual Palacio de la Moneda. Se hacían ya celebraciones, se acrecentaron incluso durante el gobierno de José Miguel Carrera. Él promovió en demasía este tema. Bueno, quiero hacer una aclaración. En 1812, por ejemplo, se celebraron las fiestas patrias, pero no fue el 18 de septiembre, fue el 30 de septiembre, porque hubo algunos incidentes previos que impidieron que se celebraran las fiestas patrias en el Palacio de la Moneda, Casa de Moneda, en ese momento. Y la costumbre permitió que siguieran celebrándose las fiestas patrias. Primero el 18 de septiembre y después hubo otras fechas. El 5 de abril, por ejemplo, la batalla de Maipú. El 12 de febrero,
por la batalla de Chacabuco y lo que estamos comentando ahora. O sea, hasta 1837 más o menos, tuvimos 3 fechas patrias, más todos los días de festejo, que, que eran fondas que duraban semanas, con ingesta de bebida alcohólica, etcétera, etcétera, que pasaba de todo. Pero como las autoridades notaron de que se estaba pasando muchas cosas, se fue acotando el tema hasta que quedó el 18 de septiembre. Y si ustedes se cuestionan por qué siguió así, los contemporáneos de esa época se cuestionaban justamente aquello. Por ejemplo, José Sapiola, destacado compositor nacional, se cuestionaba por qué se seguía celebrando el 18 de septiembre si al final lo que se ya está celebrando es la Declaración de Independencia o algo más concreto. ¿Pero por qué el 18 de septiembre? Porque quedó con la costumbre. Y a principios del siglo XX, específicamente durante el gobierno del presidente Ramón Vacos Luco, se declaró feriado el 19 de septiembre por el Día de la Cruz del Ejército y se reafirmó el 18 de septiembre. Entonces quedó ahí, desde ese entonces quedaron como ambas fechas, como fechas patrias, si se puede decir, hasta el presente. O sea, lo que estamos celebrando es, en otras palabras, si quieren ser críticos, estamos celebrando nuestra lealtad a Su Majestad Fernando VII, al final de cuentas, pero que quedó con el tiempo como las fiestas patrias, porque una fecha neutra, no se conmemora una batalla, no se conmemora un hecho político importante, es un cabildo abierto que tuvo como consecuencia una junta de gobierno provisoria para que administre el país en ausencia de Su Majestad. Eso fue. Pero la costumbre de la sociedad, ¿no es cierto?, con el tiempo, la optó como las fiestas patrias, al final de cuentas. ¿Me entiendes? Y así quedó hasta el presente. Y por eso agradezco este espacio para aclarar un poco el tema. No me acuerdo cuál era la otra lista de la pregunta que me estaba haciendo. ¿Por qué no se celebra el 1 de enero, cierto? ¿Por qué no se...? Sí, la pregunta es ¿por qué digo? Porque mire, yo vengo a descubrir que el 1 de enero de 1818 Bernardo O'Higgins fue el libertador patrio que declara la independencia del país. eh, ¿Y por qué digamos, esta información no es más masificada, digamos? Porque es importante, es muy importante. Ya, mira, la verdad de las cosas es que esta información siempre ha estado, lo que pasa es que falta difusión, primero que nada. Empezando Aquí difusión en estamos. la propia comunidad penquista. Eso es el problema, lo que comentaba un poco recién. A Claro. ver, primero hay que partir de la base que lamentablemente muchas personas no saben que se celebra el 18 de septiembre, no saben cuándo fue la Declaración de Independencia. Obviamente a la comunidad de Talca, a que les tengo cariño, pero tengo que lamentablemente decirles que están equivocados. No fue el tema de la independencia. Lo que no significa, no desmerezca el acto que se desarrolló. Por eso se llama primera firma, lo del 1 de enero, primera firma de la Declaración de Independencia, porque después hubo otras. Este acto se replicó. Talca fue una estación más. Y lamentablemente ha surgido una pugna entre Concepción y Talca sobre el tema. En los últimos años han habido polémica entre algunos historiadores de Talca y Concepción diciendo, no, si en Talca fue la declaración, no si fue en Concepción. Si se trata por evidencias, claramente Concepción tiene razón. Ustedes ya lo vieron, la carta que escribió Higgins, entre otras investigaciones que se han desarrollado y que dan luces sobre los sucesos del 1 de enero. Pero no voy a decir eso ahora porque no hay tiempo. Ahora, ¿por qué falta más difusión? Es una muy buena pregunta que mi teoría se debe a que quizás falta voluntad política, quizás falta voluntad más de la academia, de alzar este hecho, porque al final de cuentas, esta fecha, el 1 de enero, marca un antes y un después en este proceso de emancipación, porque antes del 1 de enero, nadie le decía a los realistas que están en suelo extraño. ¿No? ¿Por qué les cuento esto? Porque O'Higgins ya tenía en su cabeza la idea de declarar la independencia. De hecho, se habían ya sometido a consulta en todas las ciudades del país sobre si la población estaba a favor o no de la independencia. Entonces, cualquier persona se acercaba y tenía que morir sí o no. O sea, obviamente sí los patriotas y no eran obviamente proclives a los realistas. Había que ser muy valiente para colocar no. No quiero la independencia, porque se sabía las represalias que podía tener. Pero ese proceso nunca se concretó. ¿Ya? Y lo que pasó el 1 de enero fue más bien una suerte de impulso de O'Higgins para acelerar esto y para decirle al país que ya era una nación independiente. Paréntesis, España reconocería la independencia de Chile en 1844. 44, exacto. Claro, entonces, un dato para quienes están preguntando cuándo España reconoció la independencia de Chile. Entonces, el 1 de enero marcó un quiebre. Ahora, ¿por qué no se celebra como debe ser? Muchas cosas, empezando porque el 1 de enero.
por ejemplo. La gente está más Claro, pensando en el año nuevo, no está pensando precisamente en los hechos en sí, a pesar que les cuento que en mis redes sociales siempre después de las 12 coloco este hecho, ¿ah? Me doy el tiempo, perfecto. Para los difundir, abrazo y después coloco feliz día de la Declaración de Independencia, claro, que fue cómo la no. madrugada ese día. Entonces, yo trato de imaginar cómo puede haber sido esa madrugada, cómo puede haber sido ese hecho. Y no me voy a cansar de difundir, de verdad. Claro. De hecho, yo estaba pensando en que, por ejemplo, la celebración del centenario, que se hace, ¿cierto?, en 1910, por ejemplo, y ahí Ujú. termina justificando mucho más también lo que es 1810, ¿cierto?, al 1910. Seguramente también se justifica más ahí y quedó totalmente establecida la fecha del 18 de septiembre. Entrando en materia de sujetos históricos, estimado, eh, a grandes rasgos, sí, ¿ya? Porque yo sé que son muchos los aportes, las dificultades, etcétera, de los sujetos históricos más importantes en el sentido de los más conocidos finalmente para los alumnos, ¿cierto? Que son O'Higgins, Carrera, Rodríguez. No voy a tocar a San Martín, siendo que es uno de los importantísimos también, pero O'Higgins, Carrera, ¿cuáles crees tú que son sus principales aportes para este proceso de independencia? Rodríguez también. Así Bueno, según tu opinión. cada uno puso su grano de arena en esto. O sea, a mí me carga un poco cuando tratan de rivalizar contra Carrera, O'Higgins o los Rodrigo entre los tres. Y al final de cuentas todos fallecieron no por fuego de los realistas. Al final uno terminó exiliado, el otro asesinado y el otro fusilado. Al final de cuentas fue todo una suerte de conspiración. En el caso, voy a ir A en orden propósito de eso, cronológico. Fernando, o sea, Francisco, a propósito de eso, eh, la carta que le llegan cobrándole al papá de Carrera, o sea, no cobrando, sí, cobrándole Sí, el valor de la fusilación o fusilamiento, mejor dicho, de los Carrera, por ejemplo, ¿eso es real? sí. Perfecto, Era ya. una, mira, era una costumbre en la época mandarle al caso al padre los costos de fusilamiento de un hijo. No era extraño, Ya, y el que mandó ¿ya? a fusilar ahí, Parece frívolo, pero es la verdad. y es real que Y fue eso fue O'Higgins, así. ¿no? Y, A ver, hay una polémica respecto al tema si O'Higgins bueno, Monteagudo, que era el gobernador de Mendoza, era parte de la logia lautarina, ¿ya? De hecho, está comprobado que la logia lautarina estuvo detrás del fusilamiento de los hermanos Carrera. Y hablo de Juan José Luis y también de José Miguel, claramente, porque especialmente en el caso de José Miguel, porque José Miguel estaba librando una lucha en Argentina y se tenía el temor de que llegara a Chile y sacara a O'Higgins. Entonces, de hecho, O'Higgins financió algunos parte del ejército argentino para frenarlo antes que llegue a Chile. Esa harina otro costal, sí, no me voy a meter ahí porque si no, no vamos a terminar nunca el programa. Pero es cierto, lo que tú preguntas es cierto. Efectivamente se le cobró. Y de hecho eso lo golpeó anímicamente a Don Ignacio La Carrera y falleció poco después porque de depresión, porque no soportó este tema. Imagínense que le hayan fusilado a Juan José Luis sin un debido proceso. Bueno, Javier Carrera cayó en depresión, después José Miguel Carrera vengó la muerte de sus hermanos, luchó en Argentina, en fin. Es una tragedia la vida de los Carreras, la verdad. Por eso se llama la tragedia de los Carreras al final que tuvieron. Entonces, bueno. Respecto a la pregunta que me habían consultado. Claro, bueno, José Miguel Carrera fue el que encendió definitivamente la llama por emancipación, ¿ya? Porque hasta ese momento, 1812 más o menos, como les dije al principio de esta conversación, nunca se habla de independencia, sino que se habla de un gobierno autónomo, de que vamos a mantener las cosas como están hasta que llegue Fernando VII. Tal vez la corona quede un poco más de libertad, ¿no es cierto? Pero nada más que eso. Pero José Miguel Carrera dijo, no, o es libertad completa o nada, no libertad a medias. Y durante su gobierno se crea la Biblioteca Nacional, se borda la primera bandera que la hizo doña Javiera Carrera, promulgación del Reglamento Constitucional 1812, donde se da en este reglamento una suerte de declaración de independencia encubierta, en el cual uno de sus artículos decía, aceptamos la lealtad a Fernando VII, pero a su vez no aceptamos la injerencia de gobiernos extranjeros en Chile. O sea, era una declaración encubierta, al final de cuentas. José Miguel Carrera, a veces me pregunto qué hubiera pasado si José Miguel Carrera no hubiera aparecido en la escena nacional. Probablemente la independencia se hubiera demorado más de 20 años incluso en esto. Entonces, su aporte fue importante. Si el gobierno de él, breve quizás, pero porque un antes y un después se encendió la mecha del proceso.
Bernardo Higgins, sí, por supuesto, fue importante también. A ver, hay que decir las cosas como son. A diferencia de Cabrera, no era un buen militar. Cabrera tuvo su bautismo de fuego en España. Él luchó en las guerras napoleónicas. O'Higgins no tuvo esa formación, pero a pesar de todo era un patriota valiente y demostró ser un buen político. Lo que pasa es que el contexto en que gobernó Chile después, por tratar de imponer sus ideas, le pasaron la cuenta. O'Higgins tenía un concepto de un gobierno monárquico, un Estado fuerte, centralizado, donde el ciudadano tuviera por el bien común, una correctitud, etcétera, etcétera. José Miguel Carrera, en cambio, tenía un concepto de un Estado republicano inspirado en los Estados Unidos, en la independencia de los Estados Unidos, donde cada pueblo, cada ciudad tuviera su propia autonomía, que dicho sea de paso, es lo que esperaba el Chile colonial. Pero Higgins cambió ese chip, pasó de la autonomía local, se puede decir, a un Estado fuerte, centralizado. Y eso al final de cuentas le pasó la cuenta, porque se echó al bolsillo a la aristocracia santiaguina, se echó al bolsillo a las provincias y se echó encima al pueblo. O sea, para finales de su gobierno prácticamente terminó peleado con todos. Solamente un grupo de personas leales a su figura le fueron leales hasta el final y por eso tuvo que abdicar en 1823, un gesto que se agradece, se enaltece, porque evitó una guerra civil. Y en el caso de Manuel Rodríguez, gracias a sus operaciones que cometió en la Reconquista, esta operación de espionaje, estas montoneras, que hay que aclarar que tienen mitad cierto y mitad no, hay como un poco de mito en aquello. Pero siento que estas montoneras que armó permitieron que después el Ejército Libertador llegara a Santiago, perdón, y después triunfara en Chacabuco y Maipú. Pero, como dije anteriormente, presa de estas conspiraciones que hubo, de estos acuerdos que se armaron, finalmente fue asesinado, hay que decirlo, fue asesinado en 1818, porque claramente O'Higgins era un enemigo de Bernardo O'Higgins declarado, y tenerlo vivo, tenerlo en Chile, para Bernardo O'Higgins era un peligro, por lo tanto fue asesinado, tal cual, como el mismo destino que tuvo los hermanos Carrera y otros tantos patriotas. Pero todos aportaron de alguna manera el proceso, y por eso yo soy enemigo de estas rivalidades que arman a veces diversas fuentes de que o quién fue mejor que Carrera, o que no sé, al final todos aportaron este proceso de alguna u otra manera. Si no hubiera estado Higgins, no habría estado Carrera, no habría pasado Exactamente. la Reconquista, no habría pasado la Patria Nueva. O sea, al final todo tiene Yo creo una que cadena de hechos. es importante, por ejemplo, a veces el estudiar estos hechos históricos, verlo desde los distintos matices, ver que también se estudia la historia en los distintos procesos, porque incluso, no sé, se traen las figuras a la actualidad, se comparan con próceres o presidentes de actuales, por ejemplo. Se hace como ese juego de tratar de ir buscándole características de Higgins y Carrera a los políticos actuales, por ejemplo. Yo siento que finalmente cada actor social, o sea, cada actor histórico o sujeto histórico pertenece a su tiempo y debería ser estudiado según su tiempo y según la contribución que ha hecho a la historia. Y ahí lo uno con el tema del patrimonio, por ejemplo, que es todo este camino, o sea, para bien o para mal, ¿cierto? Pero es parte de la historia de la construcción, de los errores y de las virtudes que se han generado dentro de la historia. Yo siento que la visión historiográfica y esto es uno de los elementos claves también de nuestros programas, que son ver distintas visiones de distintos temas, siglo XIX, siglo XX, pero también llegando finalmente a ese análisis que finalmente nos va a ir generando, y cada historia está en su tiempo y debe ser estudiada según su tiempo finalmente, y para también ir construyendo un futuro. Miguel Así Ángel. es. Francisco, mire, yo, la verdad, mire, en esta conversación, en este espacio de conversación con usted, he aprendido cosas interesantes, que el 1 de enero de 1818 se declara la independencia de Chile, que Bernardo Higgins no está enterrado en el lugar donde él quiso que fuera enterrado, y que ese lugar es un lugar baldío y abandonado, y que respecto al cuidado del patrimonio nacional, histórico y cultural, parece que estamos al debe. Entonces mi pregunta pasa por cómo podemos, digamos, eh, cultivar, no sé, en los niños, en la gente, en la ciudadanía, eh, esto, digamos, porque creo que cómo podemos difundir, por ejemplo, esta noticia del 1 de enero de 1818, que la verdad para mí es un hallazgo, en lo personal. Que O'Higgins no esté Bueno, enterrado en el lugar donde él quiso que fuera enterrado también es un hallazgo. Que la carta que usted nos muestra, donde de puño y letra, no sé, un tiempo antes de morir O'Higgins declara dónde fue la independencia, también es un hallazgo.
Y en respecto al tema del cuidado del patrimonio, bueno, lo hemos visto en un montón de situaciones donde casas históricas han venido abajo, o que incluso la misma ley de patrimonio parece que no ayuda mucho a la preservación de, de, la, de lo que es el patrimonio. Entonces, tenemos muchas situaciones donde parece que en respecto al tema del cuidado del patrimonio estamos al debe. Me gustaría saber su opinión, Francisco. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la pregunta. A ver, descubrimiento no es tanto la carta O'Higgins. Esta carta, por ejemplo, les voy a contar, está la fuente ahí. Es un texto que poseo, creo que lo tengo acá, parece. No, no lo tengo aquí. Es el libro Carta de Bernardo O'Higgins de los historiadores Cristian Guerrero y Nancy Miño. Ellos desarrollaron una compilación de todas las cartas O'Higgins. La pueden encontrar en librerías incluso. ¿Ah? Son 3 tomos donde están compiladas todas las cartas del prócer. Todas. Le escribió a Lord Cochrane, a Bulnes, etcétera, etcétera. Y está ahí. O sea, no es como un gran descubrimiento, más bien estamos verificando algo que ustedes pueden ver y consultar. No, Ahora, Francisco, el descubrimiento es para mí, desde mi... no, de hecho, de hecho, no se sientan mal. La verdad es que de hecho esta información todavía no es conocida por todos. Les puedo asegurar que menos del 10% del país todavía no sabe lo que pasó el 1 de enero acá en Concepción y menos lo que están viendo ustedes ahora. Les cuento que en ciertas ocasiones coloco esta imagen en mis redes sociales. Obviamente la gente de Talca me contradice, me dice que estoy equivocado, de que probablemente O'Higgins estaba loco cuando escribió la carta, o que, no sé, un montón de teorías un poco absurdas, pero genera ruido. Ahora, ¿cómo potenciar todo lo que les conté? ¿Cómo difundir? Bueno, primero que nada, lo que ustedes están haciendo es un gran paso. El mismo programa que estoy participando. Por eso le agradezco la invitación, porque lo que usted le acaba de presentar es una visión de la independencia más de la región que represento, de Concepción. Porque durante muchos años ha imperado la visión centralista de la independencia. ¿Qué nos enseñaron en los colegios? De que la independencia de Chile terminó con la batalla de Maipú el 5 de abril. Y con eso se terminó todo. Pero lo que poco se sabe es que la independencia se declaró en Concepción y que hasta 1826 incluso continuó las campañas de independencia con la guerra a muerte. El episodio que me preguntó hace un tiempo atrás Sebastián. Esta guerra que se armó entre las caramuzas carlistas contra los patriotas. Concepción fue destruida muchas veces en esta etapa, entre 1818 a 1822. Destruida por los carlistas y por los patriotas, porque quedó en un fuego cruzado la ciudad. La ciudad, de hecho, la gente se moría de hambre y por eso el intendente Ramón Freire se alza en armas contra O'Higgins, que era su amigo, brazo derecho, en 1822. Se alza en armas y le pide que renuncie, porque la ciudad estaba abandonada. Lamentablemente, como les dije, la historiografía de Santiago en general siempre nos ha impuesto, disculpen el término impuesto, que la independencia de Chile fue en Santiago y no al sur. De hecho, el 80% de las batallas, enfrentamientos que hubo en este proceso se produjo acá en la zona donde resido. En Santiago fueron eventos puntuales, la batalla de Chacabuco, la batalla de Maipú y una que otra batalla. Pero eso fue todo. Santiago nunca fue destruida por la fuerza carlista. Tanto patriotas como carlistas llegan a Santiago y no hubo episodios de grandes saqueos o algo que haya destruido la ciudad. Concepción se llevó la peor parte. Toda esta zona donde resido se llevó la peor parte de todo el proceso. Y les puedo asegurar que ni los mismos penquistas, la misma gente de acá sabe muy bien del tema, o no quiere saber también. Y por eso lamento que historiadores locales acá no aborden el tema, porque esto que les estoy contando, y reitero mis agradecimientos por el tiempo que me dan para aquello, son importantes a nivel nacional. La firma del 1 de enero tuvo impacto nacional. Es como si en México, no sé, omitieran la fecha de la Declaración de Independencia porque la consideran una fecha que hay que olvidar, una fecha que tiene a lo militar, porque es el argumento que algunos historiadores de acá de Concepción escriben. Y yo no estoy de acuerdo, para nada. Esta fecha representa, a mi juicio, la unidad nacional, porque es el momento en que Chile le dice no a la intromisión extranjera. No representa también a cientos de patriotas, mujeres y hombres, que perdieron la vida en las campañas de la independencia y que permitieron que construyamos este país con sus virtudes y defectos. Entonces, la pregunta que me hace acá el profesor de que por qué no tiene mayor difusión, eso es una respuesta compleja.
claramente tiene que tener mayor difusión. Y el hecho de que estemos conversando ahora en este programa, y porque yo sé que la comunidad escolar y mucha gente va a ver este programa, me parece un buen inicio, o reafirmar este hecho. La independencia es parte importante de Chile. Y como dije al principio, el 18 de septiembre, claro, no es la independencia de Chile. No estamos celebrando nada concreto. Pero si no hubiera pasado el 18, no estaríamos hablando ahora de esta carta. Es toda una serie de sucesos que van pasando. Es un proceso. Se va encadenando uno al otro. Seguramente don Mateo de Zambrano no tenía idea las consecuencias que iba a traer el 18 de septiembre. Cuando terminó el cabildo se dirigió a la Casa Colorada. Y le aseguro que en el trayecto seguramente nunca imaginó las consecuencias que traería. Por eso, a pesar de todo, siempre recuerdo el 18 de septiembre, porque de no haber sido esta fecha, no habría pasado prácticamente nada, o de otra forma quizá, de este proceso de independencia, ¿cierto? Exactamente. O sea, si nos vamos al estricto rigor del día de la independencia, es 1 de enero, según la fuente que está mostrando ahora, según su visión, ¿cierto? Es totalmente contraria a lo que se está haciendo culturalmente desde hace muchos años atrás, ¿cierto? Que se celebra el 18 de septiembre como un inicio de este proceso. Yo creo que los profes de historia han reforzado ese también, ese elemento, que es como parte del inicio de este proceso de independencia y donde terminamos embarrando es cuando decimos solamente Talca y no nombramos finalmente Concepción, que es lo que se Lo que debería ir pasa, abordando sí, es que, bueno, ya. no sé si tengo el tiempo, Sebastián, pero lo que pasa es que este ¿Sí? tema, a principios del siglo XX, no se trataba de nada. ¿A quién le debemos las primeras informaciones? Un profesor uruguayo acá que se llama Carlos Oliver Schneider, en Concepción, que él hizo un artículo para el diario local El Sur en 1939, donde afirma que lo que estamos conversando es un artículo extenso, donde él cuenta los sucesos del 1 de enero, y, posteriormente él publica un libro que se llama El Libro de Oro de Concepción, libro póstumo, porque él falleció en el 49, se publicó en el año 50, y ahí entra en más detalle todo lo que le estaba contando sobre los sucesos del 1 de enero. Lo que ustedes ven ahí, por ejemplo, es la bandera chilena, antes, la bandera chilena que se juró la independencia y que está en el Museo Histórico Nacional. Esa es la bandera que aparece en el óleo de Supercasó, antes. Entonces, él como que difunde aquello en un primer momento. Y ahora último, el profesor Armando Cartes, que estuvo en el programa, que le reitero mi saludo, él también ha difundido bastante en la academia el tema del 1 de enero. Y un grupo de historiadores locales acá también está en campaña en aquello. Lo que pasa es que obviamente la visión centralista de la independencia sigue imponiéndose. O sea, claramente nos dicen que fue en Talca y que las principales batallas eran en Santiago, ya Maipú, Chacabuco, pero ya les conté que la peor parte se la llevaron acá los penquistas. Exactamente. Incluso se toca poco también el tema de Coquimbo, en cuanto a lo que era Ah, también. está al contrario también al tema del centralismo en ese tiempo, y ser como una de las únicas partes que estaba en contra de ese elemento. Pero bueno, eso es harina de otro costal, porque tendríamos que traer a un historiador que sea específicamente de Coquimbo, ¿cierto? Aquí Sí. estamos tomando una visión más bien desde el sur de Chile, donde claramente nos ha dejado un aporte tremendo, porque finalmente nos dice un 1 de enero, 1818, Concepción. O sea, clave dentro de este proceso histórico, entonces, Sí, de y todas que yo creo que maneras. les va a servir muchísimo también, porque eso es lo importante de la historia, ir viendo las fuentes, ir viendo lo que existe, ¿cierto?, para poder tomar evidencia y poder sustentar la historia en base a eso, y eso es lo importante y lo bonito para poder que los niños puedan investigar, ¿cierto?, y lo importante de la historia. Y ahora, para ir más o menos ya cerrando nuestro programa, me gustaría que tú puedas entregarle un saludo, un mensaje a nuestros alumnos, a nuestros apoderados referentes a la importancia de estudiar la historia, de buscar las fuentes, de investigar, de la inquietud, de sacarse la inquietud, de hacerse preguntas. Un mensaje para los chiquillos y apoderadas. Primero que nada, quiero reiterar mis agradecimientos al programa Historia Activa por la posibilidad de poder contarles a ustedes un tema que a mí me apasiona, que me conmueve incluso, porque como penquista siento orgullo que Concepción sea la cuna de la independencia al final de cuentas. Yo les digo a las niñas y niños que están viendo el programa que tengan interés por la historia, ya que lean bastante sobre el tema. eh, no les puedo dar una receta, más bien que lean, hay muchos textos, que ojalá les llame la atención algún periodo en particular, que después,
cuando entran a la universidad se pueden especializar, en fin. Pero independiente de la profesión que hagan, yo les digo que tengan un gusto por la historia, ¿ya? Bajo el prisma que tengan, pero que lean de nuestro pasado, que toda etapa de la historia es importante. Y en el caso de Chile, todas son importantes, ¿ya? Y en el caso de la independencia, es importante. Y hay que analizar esta etapa. No hay que verlo como algo malo porque hubo batallas, porque no, no, todo lo contrario. Más que nunca hay que recordar este episodio. Porque muchas chilenas y chilenos, muchos patriotas, dieron su vida en los campos de batalla. Fallecieron por enfermedades propias de este proceso. Y no recordarlos en estas fechas me parece malo, no me parece bien, porque gracias a ellos es el país que tenemos hoy, con sus virtudes y defectos, pero todos, de alguna manera ellos contribuyeron, dando su vida, dando su fortuna, etcétera, por la causa, ¿ya? Y lo importante es que a la comunidad escolar principalmente hay que valorar estos hechos. Reitero, bajo el prisma que ellos tengan, que ustedes tengan, ¿ya? Y que tengan amor por aquello, amor por la historia, y que vean la historia como un motor de contribución al futuro. ¿Ya? Que investiguen, que lean, si tienen redes sociales pueden compartir los hechos históricos que les llamen la atención, que nadie les imponga una visión de la historia, sino que ustedes se formen un juicio sobre los hechos que les llaman la atención. Porque lamentablemente hay algunos historiadores que imponen su visión de la historia. Lo que acabo de conversar con ustedes en el programa es mi visión de lo que he investigado. Por supuesto que, eh, como dije anteriormente, no creo que la gente de Talca esté muy contenta con lo que acabo de mencionar, pero la idea es generar una discusión, pero una discusión en buena onda, como se dice, ¿ah? Una discusión que sea académica, que despierte el interés de los niños, en este caso, por la historia, que se cuestionen hechos, ¿ya? Pero que no omitan esto de la independencia. El 18 de septiembre es importante. Lo que pasó pues también es importante, porque como dije, ya lo vuelvo a decir, permitió construir el país que tenemos hoy. De no haber sido por esta etapa, vaya a saber qué habría quedado Chile. No estaríamos conversando en este momento en el programa. Y el mejor homenaje que le podemos hacer a todos los patriotas que dieron su vida, y también a los realistas, hay que ser justos, se acá fallecieron en ambos bandos, es hablar de ellos, es hablar de lo que contribuyeron en aquella fecha, porque es parte del patrimonio de todos nosotros. Esto también pasa mucho con el 21 de mayo. ¿Ah? Recién el profesor me hablaba del tema del 21 de mayo, de por qué se celebra el 21 de mayo, por qué se conmemora la Caleta Males, porque lamentablemente acá hay un grupo de historiadores que cuestiona aquello. Y yo le he respondido en las redes sociales, sí, pues hay que celebrar el 21 de mayo, hay que conmemorar la fecha, porque muchos chilenos dieron su vida en la guerra del Pacífico, y muchos de ellos dejaron su vida en el combate naval de Iquique. Y la mejor forma de recordarlos es justamente recordando lo que hicieron a aquella fecha. Claro, es terrible, una guerra toda terrible. Pues lo mismo, hay que leer de aquello para no repetir los errores del pasado al presente. Entonces, creo que es importante abordar aquello. Que los niños, para terminar, los niños les nazca de su interior leer historia de las fuentes que estimen y que se vayan cuestionando algunos hechos. Y que, bueno, eso es lo que puedo decir en realidad, porque eso. No, es un potente mensaje, yo creo, súper interesante. Nuestros alumnos necesitan también que alguien les entregue este bichito por el estudio, por el entender el pasado, investigándolo el pasado, ¿cierto? Viendo las distintas visiones, y eso es sumamente Sí, importante Sebastián, para nuestra disculpa. vida. ¿Sí? En el caso de los niños, disculpa para sacar, ojalá que, bueno, cuando pase la pandemia, ya espero pronto, puedan visitar lugares históricos. Yo creo que una fuente muy interesante para ellos de aprender historia es estar en el lugar in situ de los hechos. Por ejemplo, que vayan a museos, que vayan con la familia. Los museos no son aburridos, todo lo contrario. Es un mundo interesante por conocer. Eh, Tengo entendido que por allá tienen museos o lugares históricos y que aprendan de ellos. ¿Ya? Cuando veo una escultura de tal persona, que averigüen quién fue, qué labor hizo, las cosas buenas, las cosas malas, pero hay que ver todas las visiones para que a partir de ahí les nazca el amor por la historia, que no solamente sea libros, sino que visiten lugares históricos, visiten museos, si tienen redes sociales, compartan un hecho histórico que les llama la atención. Creo que Sí, por ahí hay que empezar. Y sí, me parece que totalmente. el programa de ustedes es un ejemplo de ello, un buen ejemplo. Esa es la intención. Bueno,
Ahora en pandemia incluso hemos estado trabajando con el Museo Histórico Nacional, con unas visitas guiadas. En primera instancia, años anteriores, a los primeros medios, teníamos nuestra salida a Santiago Patrimonial. Íbamos a Santiago. Y a algunos lugares también acá, en La Serena o Coquimbo, pero principalmente en primero medio íbamos a Santiago, a los museos, bueno, al Palacio de la Moneda, al Congreso, etcétera, cosas también en el museo. Pero ahora lo estamos haciendo de manera virtual con el Museo Histórico Nacional, así que para no perder ese gancho. Sí, de todas Bueno, maneras. agradecemos entonces este programa especial sobre el proceso de independencia. Ya entramos a fiestas, a la celebración de estas fiestas patrias, ¿cierto? Que quedaron establecidas, como bien dice el profesor, en un 18 de septiembre. Pero hay que buscar más información, hay que investigar, hay que tener esta visión general de nuestro proceso de independencia, respetar la historia dentro de todos los matices que pueden haber ocurrido con sus falencias, sus virtudes, ¿cierto? Y eso es de suma importancia. Vamos a agradecer al profesor Francisco de Armendáriz Salvo, periodista de la Universidad de Concepción, que nos hace muchos aportes referentes al proceso de independencia, de lo cual él ha investigado, desde la visión también desde Concepción, desde las tierras penquistas, en toda esta participación sobre la independencia, de los próceres y de los procesos interesantes de la independencia. Francisco, muy agradecido por tu presencia. Miguel Ángel, para despedir. Francisco, mire, muchas gracias por presentarnos una interesante visión histórica de la independencia. Creo que ha sido muy genial su presentación. Nos ha permitido, digamos, ampliar un poco más el debate, instalar, digamos, el debate en relación con estos temas que son tan importantes en relación con el tema de la independencia de Chile. Y como decía Hegel, si no hay contradicción de ideas, no hay posturas contrarias, no hay avance en el pensamiento humano. Así que yo súper agradecido por la presentación que nos hizo, por su buena voluntad, por su experticia y por compartir con nosotros y con los estudiantes de nuestro colegio. Muchísimas gracias, Francisco. No, al contrario, muchas gracias a usted y un saludo a toda la comunidad escolar de colegio, a sus apoderados y al público que está viendo el programa. De verdad, es un privilegio, los felicito y ojalá continúen con muchos más episodios porque de verdad hacen un muy buen aporte en estos tiempos de pandemia, una muy buena iniciativa. Los felicito. Muchas Gracias. gracias, Francisco. Bien, así damos término a nuestro programa especial de Activando la Historia, referente a este mes importantísimo, el mes de la patria, ¿cierto? Un 18 de septiembre. A cuidarse, a quedarse en casa, a no ser porfiados, ¿cierto? Este fin de semana largo que se viene, mientras más pronto, o mientras más largo sea este cuidado, más pronto terminará este problema de la pandemia y podremos volver a salir a los museos, podríamos volver a ir a las bibliotecas, a seguir investigando. Los invito a suscribirse a nuestro canal, Historia Activa, a seguirnos en las redes sociales, a reservar el próximo, o el primer libro, la primera publicación que va a tener Historia Activa sobre profesores en pandemia, y los dejamos invitados también para nuestra nueva programación que viene en el mes de octubre, activando la cultura con temas interesantes también, no solamente de historia. Tenemos varios premios nacionales ya confirmados, ya sea de ciencias y de historia también, y ya el próximo capítulo se nos viene el profesor Gonzalo Rojas y José Bengoa. Así que con eso estaríamos cerrando estos capítulos de Historia Activa para dar paso a Activando la Cultura. Así que nos despedimos. Muchas gracias, Francisco, por tus aportes, por toda tu buena voluntad para participar con nosotros en este programa. Gracias a ustedes y un saludo afectuoso. Chao, chao. Chao, chao.